los ambos del Hokage tenían nuevas órdenes, apenas habían sobrevivido a la pelea con los Uchiha, y habían perdido cerca del 50% de todos sus hombres, y si eso se le suma el número de heridos que no pudiesen caminar, y el escuadrón que debía quedarse atrás puesto que fue encargado a recuperar todos los Sharingan, la cifra de ambos disponibles era de apenas 70. Después de poco más de 3 horas de pelea, los cansados soldados llevaban a cabo la labor de buscar al traidor que se escondía del Hokage, dándole prioridad a la zona del clan Hyuga, por si acaso Pájaro intentase regresar a su casa, y también para registrar su vivienda. En el papel sería una misión más simple, solo debían enfrentarse a una sola persona, por lo tanto no había tanto de qué quejarse. Más grande fue la sorpresa de estos Anbus, cuando fueron recibidos por una lluvia de shurikens, lanzadas por los miembros del clan Hyuga. Los ninjas leales al Hokage estaban confundidos. ¿Por qué hay tanta gente despierta tan tarde en la noche? ¿Por qué los están atacando? Sea cual sea la respuesta, podía esperar, ya que, si los Hyuga querían pelea iban a tener. Una nueva batalla estalló, esta vez entre los miembros de las fuerzas especiales de Konoha, y los shinobis que apoyaban al traidor. Sobre los tejados, un Anbu con máscara de gato localizó a un Hyuga desprevenido en el suelo, y desenfundando su ninjato, saltó sobre él, tratando de atravesar su pecho, pero rápidamente entendió su error, cuando al caer, su arma no había tocado otra cosa que no fuese el aire, y quien debió ser su víctima, había esquivado a su atacante y ahora rápidamente se puso a su costado izquierdo y con rápidos golpes, neutralizó la mayoría de los puntos de chakra en su pecho. Aquel Anbu con máscara de oso que trataba de usar un jutsu de estilo tierra para dividir el suelo y desestabilizar a sus enemigos, hubiese deseado tener ojos en su nuca cuando sintió un filo metálico incrustándose en su espalda. Lógicamente el dolor le obligó a parar su ataque, pero antes de poder encarar a su agresor, lo último que vio antes de morir, fue como el brazo de una persona que estaba detrás de él, aparecía desde su costado derecho y lo sujetaba con fuerza, mientras que el otro brazo aparecía desde su costado izquierdo y le apuñalaba el corazón con un kunai. Otro ninja leal al Hokage, cansado y sin chakra, cojeaba por el dolor en su pierna derecha, estaba tratando de escapar, era un acto cobarde y lo sabía, pero el soldado que huye puede pelear otro día, aunque en este caso, no sobreviviría a los dos rebeldes que lograron atraparlo. Todo este enfrentamiento entre ambos y miembros de la élite de los Hyugas, no era más que una distracción. El caos poco a poco consumía los recintos Hyuga, Inuzuka y Sarutobi. Absolutamente todos los miembros de estos tres clanes que no estuviesen enfrentándose a los ninjas de Danzo, estaban despertando a sus familiares y compañeros de clan, y los que ya estaban despiertos, tomaban sus posesiones más valiosas, todos sus libros y pergaminos con el conocimiento que habían almacenado durante cientos de años, sus joyas y tesoros, puesto que todos tenían la misma idea: huir de la aldea escondida entre las hojas. Itachi Uchiha les había ordenado a los hombres bajo su mando regresar al sector de su clan, porque algo andaba mal. A esta hora, ya debería haber iniciado el ataque a la mansión del Hokage, pero al llegar a sus casas, los Uchiha supieron de inmediato porque nunca recibieron la señal de dispersarse en el bosque. Hombres, mujeres, niños, niñas, y todo aquel que llevase el apellido Uchiha y estuviese en ese sector, ahora yacía muerto, muy probablemente sobre un charco de su propia sangre. El olor a muerte, fuego y destrucción era insoportablemente nefasto, provocando que más de uno descargase el contenido de su estómago. La destrucción provocada por el ataque era indescriptible, y las horripilantes formas en las que algunos Uchiha murieron eran inenarrables. Al presenciar esta horrible escena, Itachi se dirigió a máxima velocidad al lugar al que llamaba hogar, solo para que lo primero que viese sea el cadáver decapitado de su padre. Ver toda esa cantidad de líquido escarlata bañando los restos de quien en vida fue su progenitor, le agrietó el corazón al muchacho. El hombre que le enseñó a lanzar shurikens, el hombre que le ayudó a dominar su Sharingan, el hombre que le crió y alimentó, el primer hombre que confió en Itachi y que con orgullo le llamaba su hijo, ahora no era más que uno de los cientos de cuerpos que adornaban el barrio Uchiha.
Ingresando a su casa, Itachi no estuvo preparado para el segundo golpe en su corazón, puesto que su bella madre, quien lo amamantó y le enseñó a hablar, tenía un profundo agujero en su pecho, del cual había emanado un montón de sangre que aún no estaba completamente seca. La grieta que el joven sentía en su corazón se hacía más grande y profunda. Por su mente, los recuerdos no dejaban de atormentarlo, cada recuerdo sobre su madre abrigándolo, dándole de comer, felicitándolo por algún logro, o pidiéndole que cuidase a su hermanito. No eran más que un triste recordatorio de que ella, ya nunca más lo llamaría para que baje a comer. Pero aún faltaba una persona. Con un corte en la garganta, el cadáver del pequeño Sasuke Uchiha reposaba apoyado en la pared. La terrorífica escena era acompañada por un pequeño río formado por la sangre de este niño que murió con apenas 8 años. Con su alma desgarrada y su espíritu hecho pedazos, el adolescente rememoraba todas esas vivencias que tuvo junto a su hermanito. Sasuke siempre había sido su más grande admirador, el menor siempre buscaba la forma de pasar más tiempo con su hermano, e imitarlo cuando practicaban sus habilidades. Itachi nunca olvidará la vez que su hermanito robó su ropa para probársela, ya que, según él, estaba absorbiendo todo su poder. Tampoco olvidará aquella vez que el menor trató de lanzar kunais como su hermano mayor, lo que terminó con 2 huecos nuevos en la pared de la sala. Ese niño siempre quería ayuda para mejorar, pero Itachi solo tenía una respuesta. Lo siento Sasuke, otro día será. ¿Sí? Siempre daba la misma respuesta, pero si le preguntabas al adolescente si alguna vez llegaría el día en que le explicase a su hermano cómo lanzar kunais, o cómo lanzar una bola de fuego, la respuesta sería un rotundo silencio. Poniéndose una mano en el pecho, Itachi supo que ya no podía más con todo esto. Finalmente su fragmentado corazón se había quebrado en cientos de pedazos, y las lágrimas que almacenaba en sus ojos finalmente salieron. No había palabras, el único ruido que este joven podría producir eran sus sollozos, los cuales no se habían oído en años. Cayendo sobre sus rodillas, el joven Uchiha no pudo contenerse más, y dejó escapar un grito, un potente grito digno de un niño que suplicaba por la vida de sus padres, un grito tan fuerte que incluso aquellos que estuviesen fuera de la casa podrían oírle. Ni el propio Itachi sabía si el grito era por la rabia, la tristeza, la desesperanza, o el dolor que sentía en sus ojos enrojecidos. Los 3 tomoes del Sharingan del muchacho se arremolinaban, formando un extraño patrón en espiral, dejando un espacio en el centro. Cuando su garganta rogó descanso, Itachi sentía algo diferente en sus ojos, pero antes de darse cuenta de lo que había pasado, el Uchiha escuchó sonidos de armas afuera de la vivienda. Una vez en el exterior, el ninja de ojos rojos se percató que lo que quedaba de sus camaradas estaban batallando con alrededor de 30 Angus. Puede que los estuviesen esperando, puede que estuvieran recolectando Sharingans o pergaminos importantes, no importa, lo que importa es que Itachi había tomado un kunai, y rápidamente se dirigió al Anbu que tuvo la desgracia de estar cerca del pelinegro, para apuñalar violentamente la cabeza del ninja leal al Hokage, con el arma blanca. Lo único claro para todos estos Uchihas, era que debían escapar de Konoha, ahora mismo. Itachi Yuga llevaba una mochila con todo lo que pudo rescatar, un poco de comida, herramientas ninja, algunos pergaminos importantes y lo más importante, recuerdos de su mujer. Todo lo demás estaba ardiendo en el incendio que él mismo provocó. A Yuga realmente le dolía tener que quemar la casa en la que había vivido por tantos años junto a su pequeña familia. Pero la buena noticia es que su único hijo y su amiga rubiecita estaban a salvo y los llevaba de la mano rumbo al punto de reunión que los 3 clanes habían acordado en sus reuniones. El padre viudo corría junto con un grupo de shinobis rebeldes, siendo dirigidos por su hermano mayor y su cuñada, que, de igual forma, llevaban a sus hijos, los cuales estaban muy asustados. El grupo estaba cerca de las murallas que protegían el pueblo, aunque las decenas de agujeros generados con explosivos y provocados por los rebeldes que trataban de escapar, no hablaban muy bien de la infraestructura de las paredes. 30 metros separaban a los desertores de su boleto de escape. Un papel bomba, todos aléjense, alertó Yasuo Yuga usando su Byakugan y señalando el lugar de donde provenía el proyectil.
Efectivamente, un kunai con un papel bomba atado se acercaba rápidamente a los rebeldes. La fuerza de la explosión fue suficiente para desorientar y mandar al suelo a los rebeldes. Después de unos interminables 10 segundos en donde el mundo le daba vueltas y los oídos le zubaban, Yashi tosió un poco por el polvo levantado por el ataque, y cuando alzó la vista, lo que observó le heló el corazón. Uno de esos bastardos con máscara había atravesado el pecho de Isashi. Los desgraciados habían aprovechado que la explosión había aturdido a su hermano para matarlo antes de que se ponga de pie. ¡Papá! El grito desesperado de Neji era desgarrador. Él lo había visto todo, había visto la cuchilla enterrarse en el pecho de su padre, había visto formarse el charco de sangre que ahora bañaba el cadáver de su padre, y oyó su último grito de dolor en esta vida. Las lágrimas no tardaron en hacerse presentes, mientras el menor sentía como la humedad en su nariz no le dejaba respirar adecuadamente. Naruko se hallaba más bien enojada. Ella no conocía mucho al señor Isashi, sabía que era el papá de su amigo y que sin él Neji ahora era un huérfano, igual que ella. Y todo por culpa de esos señores con máscaras de animales. Desde que la despertaron, esos ninjas habían tratado de matarla a ella y a sus amigos, y la niña ni siquiera sabía por qué. ¿Cuál era el problema de esos tipos? ¿No se supone que son ninjas de Konoha? ¿Por qué atacan a los suyos? ¿Por qué matan a un pobre hombre en frente de su propio hijo? Naruko sentía como una extraña energía empezaba a salir de su interior, se sentía cálida, muy cálida, tanto que le hacía arder la piel. La niña sentía como si algo malvado estuviese saliendo de su cuerpo, aunque no sabía de qué se trataba, solo sabía que entre más lo sentía salir, era mayor el odio que sentía. Y así notó que una horda de ambos se acercaban a gran velocidad, buscando acabar con las demás personas que resistieron la explosión de la misma forma en la que acabaron con la vida de Isashi. Si el líder de los rebeldes no se ponía de pie y hacía algo, él y todos los demás acompañarían a su hermano al más allá. Los ninjas enmascarados creían tener la victoria en el bolsillo. La explosión fue una buena estrategia. Ahora debían acabar rápidamente con el líder de los Hyuga antes de que se ponga de pie. Eso sería fácil. Iban tan rápido que no le darían tiempo al desorientado hombre de ponerse de pie. Pero antes de poder tan siquiera acercarse al líder Hyuga, una masa de chakra golpeó y derribó a los ninjas especiales. Esta masa de chakra no fue más que una extensión de chakra procedente del brazo de una niña, Naruko parada apoyando sus 4 extremidades en el suelo, como si se tratase de un animal cuadrúpedo. Sus ojos azules pasaron a ser rojos y sus característicos bigotes se volvieron más marcados, más gruesos. Ella estaba recubierta de un manto anaranjado brillante, que le daba cierto parecido a un animal salvaje, a juzgar por 2 extensiones de chakra en su cabeza que lucían como orejas, y una especie de cola que sobresalía en su retaguardia. Pegando un grito aterrador, la niña saltó sobre uno de los enmascarados, y empleando unas especies de garras que se habían formado en sus manos, partió por la mitad al shinobi. La menor fijó su mirada en los 2 ambos más cercanos, y nuevamente, usando unos brazos de chakra, capaces de estirarse, tomó a los soldados por las piernas, y los hizo estrellarse violentamente con 2 edificaciones, que estaban a varios metros de distancia. Ambas víctimas se partieron el cuello en el impacto, muriendo de inmediato. Uno de los pocos sobrevivientes del escuadrón especial logró generar un daño en la niña tras atacarla con un jutsu de estilo rayo, pero tras disparar este relámpago azul, el Anbu cayó en cuenta de que su ataque no había sido muy efectivo y solo había llamado la atención de su verdugo. Con una velocidad sobrehumana, Naruko recortó distancia con quien osó dispararle un rayo, y dándole un puñetazo en la cara, no solo logró romperle la máscara, sino que también mandó al ninja a estrellarse con una pared. Los ambos estaban impactados, atónitos, no solo por las horribles muertes de sus camaradas, sino que también porque la niña los estaba mirando fijamente, con unos ojos llenos de malicia que anunciaban la muerte. Y así no desaprovechó la oportunidad en cuanto la vio, a la par que la rubia masacraba a los soldados de Danzo, y así se acercó y cargó a su sobrino. El pequeño se resistía, no quería separarse del cadáver de su padre, pero si no se iban ahora, puede que no volviesen a tener esta oportunidad.
Uno de los miembros de la rama de los Hyuga tomó la mochila con todas las cosas que el fallecido Hisashi llevaba encima. Y como alma que lleva el diablo, todos los rebeldes escaparon de la zona con excepción de una mujer. El único Anbu que quedaba con vida era más miedo que hombre, no quería compartir el horrible destino de sus compañeros, así que recurrió a su último recurso, aprovechando que la muchacha estaba apagando la existencia de uno de sus compañeros. El ninja con máscara de cerdo utilizó un jutsu para encerrarla en un domo de piedra que absorbía el chakra de su oponente. La Jinchuriki trataba con todas sus fuerzas de romper su prisión, complicando el trabajo del Anbu, obligando a este último a alimentar al domo de piedra con más chakra para evitar alguna ruptura. El jutsu requería una cantidad considerable de chakra, y aparte mantenerlo activado lo volvía un blanco fácil, ya que para evitar que la niña salga del domo, el Anbu tendría que estar parado enfrente del domo en todo momento y tocarlo con sus manos para poder absorber el chakra de su oponente. Por eso este no era su jutsu favorito, aunque la ocasión lo ameritaba. Aparentemente los rebeldes se le habían escapado, un fastidio completo, pero la parte buena es que al menos vengaría a todos sus camaradas caídos por culpa de esa mocosa. Los golpes de la bestia intentando salir cada vez se oían menos, eso implicaba que le faltaba poco para acabar con ella. Unos fuertes brazos tomaron la cabeza del ninja enmascarado y con velocidad le partieron el cuello. Tsume había logrado acabar con el shinobi enemigo, ahora debía sacar a la Jinchuriki del domo de tierra. Usando la técnica insignia de su clan, el colmillo sobre colmillo, Tsume penetró las gruesas capas de tierra, que a falta del chakra de quien las puso, cedieron ante la mujer. La pequeña rubia estaba tirada en el suelo, apenas consciente, aunque se alegró al ver como un rostro conocido la liberaba de su prisión de tierra. Tsume levantó a Naruko y la cargó hasta llegar al bosque donde su esposo y sus hijos la esperaban. Ya estaban a las afueras de Konoha, lo difícil había pasado, ahora solo tenían que ir al punto acordado. Itachi tenía varios cortes en su cuerpo, y estaba muy cansado, quizás no tan cansado como para no poder saltar por encima de los tejados, pero sí lo suficiente como para pensárselo dos veces antes de iniciar una pelea. Lo poco que quedaba del clan Uchiha no estaba mejor, habían tenido una dura pelea en contra de los remanentes del Anbu que atacó su clan. El grupo de ninjas de pelo oscuro se dirigía a las afueras del pueblo, buscando escapar de esta pesadilla. Ninguno de ellos entendía lo que estaba pasando. Danzo logró enterarse de sus planes de alguna forma, pero lo más confuso era la situación de la aldea. Para empezar, parte del pueblo estaba en llamas, muchas edificaciones estaban destruidas, como si hubiese ocurrido una invasión, que terminó en muchas peleas en distintos puntos de la aldea. Pero ¿contra quién peleaba Konoha? No podía ser el Uchiha, ellos nunca pudieron tan siquiera salir de su recinto. ¿Y por qué hay personas corriendo hacia las afueras del pueblo? Deteniendo su marcha sobre un techo, Itachi miró como un trío de ambos se enfrentaban a dos Inuzuka. Al parecer uno de ellos estaba tratando las heridas de su compañero canino, mientras el otro hombre le cubría. Jutsu de expansión parcial, gritó un Anbu con máscara de ratón mientras hacía crecer su brazo izquierdo. El ninja leal al Hokage, ahora tenía un brazo de más de 2 metros de largo, lo suficiente como para tomar el antebrazo de su oponente, y con un movimiento brusco, el shinobi fiel al régimen, fracturó la extremidad del Inuzuka. El grito de dolor era música para el trío de shinobis con máscara. Sabían que ya habían ganado la pelea, o al menos eso creían, pues fueron sorprendidos por un montón de bolas de fuego que impactaron sobre ellos. Itachi les había ordenado a sus camaradas atacar a los Anbus mientras estaban desprevenidos. La cantidad de bolas de fuego y el poder que éstas emanaban fueron suficiente como para cocinar a estas personas en un par de minutos. Aterrizando enfrente de los Inuzuka, Itachi notó como aquel que tenía el brazo roto trató de adoptar una pose de pelea. Keiichiro, cálmate, dijo el ninja que estaba en el suelo dándole atención médica a su perro. Es un Uchiha, recuerda que Danzo también los atacó. ¿Qué? Respondió el otro Inuzuka. Creí que los habían matado a todos. Tuvimos suerte, respondió Itachi. Díganme, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué esos Anbus los estaban atacando? Ambos Inuzuka se miraron fijamente el uno al otro. ¿Deberíamos decirles?, preguntó el Inuzuka que estaba en el suelo. Digámosles, respondió el shinobi con el brazo roto. Ellos también están en contra de Danzo.
El Inuzuka, que no tenía su brazo roto, se aclaró la garganta y, observando que nadie ajeno a ellos estuviese escuchando la conversación, Danzo Shimura se enteró de nuestros planes para derrocarlo. ¿Derrocarlo?, dijo Itachi sorprendido. Habíamos mandado un espía para envenenarlo, continuó el Inuzuka. Pero el plan salió mal, ahora tenemos que huir de la aldea para que no nos maten. El adolescente Uchiha se tomó unos segundos para meditar y procesar toda la información que había recibido. No sabía que había un segundo grupo de rebeldes, ni tampoco que dentro de los Anbus había un espía. Aunque surgía otra duda. ¿A dónde iban estos ninjas? Él mencionó que habían metido un espía entre las filas de los Anbus, es decir que la otra rebelión debía estar organizada, y aparte debía tener un número grande de involucrados como para que una pelea entre ellos y los ninjas del Hokage dejase devastada la aldea. Si los otros rebeldes están escapando de la aldea, entonces deben tener a dónde huir, ¿no? Si son organizados, deberían tener un lugar donde encontrarse. ¿Ustedes tienen a dónde huir?, preguntó Itachi. ¿Dónde se encontrarán con sus camaradas? El dúo permaneció en silencio unos segundos, hasta que el hombre con el brazo roto dijo: no sé si deberíamos llevarlos con el resto. Tenemos botiquines, si nos dicen dónde se reunirán con sus compañeros, podemos tratar sus heridas, negoció Itachi. Tras reflexionarlo un par de segundos, ambos Inuzuka se asintieron el uno al otro. Está bien, los llevaremos, pero primero quiero ver el botiquín. Itachi sonrió por primera vez en toda la noche, por fin una buena noticia. Antes de huir de la aldea, los Uchiha trataron las heridas de sus nuevos compañeros y sus animales. Eran casi las 3:30 de la madrugada, y las últimas llamaradas del sector Sarutobi estaban siendo extinguidas por los shinobis de Konoha. Es más fácil controlar un incendio si tienes gente capaz de escupir chorros de agua entre tus filas. Los habitantes de la aldea escondida entre las hojas todavía no podían creer lo que acababa de pasar. La mayoría de ellos estaban durmiendo, o preparándose para dormir cuando empezaron a escuchar ruidos de ataques procedentes del bosque. Luego, cuando el personal ninja regular, es decir aquellos que no forman parte del Anbu, salió a combatir una posible invasión, se llevaron una gran sorpresa al ver cómo los shinobis especiales del Hokage estaban peleando en contra de los miembros del clan Hyuga, Inuzuka, Sarutobi y Uchiha. Nadie entendía nada, y esa fue la principal razón por la que la mayoría de Chunins y Honins regulares se mantuvieron distantes del conflicto, porque nadie entendía por qué había soldados del mismo pueblo peleando entre ellos. Todas las respuestas que solicitaba el pueblo llegarían cuando el sol salga. Ahora debían centrarse en el recuento de muertos. Por su lado, Yasuyuga estaba sentado sobre una roca, tratando de consolar a su sobrino. A su lado, Naruko yacía dormida sobre una cama improvisada con sábanas, que la líder de los Inuzuka había traído para combatir el frío. Los rebeldes estaban refugiados en una cueva cerca de un lago que les suministraría agua. El lugar estaba a varios kilómetros de Konoha, era perfecto, tenían un sitio oculto a simple vista para instalar su centro de operaciones, tenían recursos cerca, y se localizaban lo suficientemente lejos de la aldea de la hoja como para no tener que lidiar con los ninjas leales a cada rato. Y así estaba justo en la entrada de la cueva, vigilando que no llegase algún enemigo. Él quería sentir el gélido viento de la madrugada acariciar su rostro, le ayudaba a sentirse en paz. Desde joven, siempre que se sentía triste, iba a algún sitio sin ruido en donde pudiese pensar en la situación. En una sola noche, el 35% del clan Sarutobi, el 28% del clan Inuzuka, el 37% del clan Hyuga y casi todo el clan Uchiha había muerto. Y una de esas bajas era Hisashi Hyuga, su hermanito. El líder de los Hyuga rara vez dejaba caer sus lágrimas. Según él, solo se permitiría llorar por aquellos que lo merecieran. Y si hay una persona merecedora de sus lágrimas, ese tenía que ser aquel hombre que se crió con él, tenía que ser ese hombre con el que iba a todas partes cuando eran niños, el mismo que le ayudaba en todas sus actividades siempre que necesitaba una mano extra. También era el hombre con el que más veces discutió en su juventud, sí, pero de igual forma era la persona que siempre estuvo ahí para él desde que eran bebés.
Aquellos días de verano de su infancia en los que la pareja de hermanos disfrutaba jugando con agua, habían quedado atrás. Esos días en los que pasaban horas entrenando para luego tirarse sobre el pasto para simplemente mirar cómo pasaban las nubes, ahora quedaban en el pasado. Las largas celebraciones y banquetes que compartieron ahora solo son recuerdos. Y así dejó caer sus lágrimas al mismo tiempo que veía como la luz de la luna se hacía presente. Pero también hay otra persona merecedora de sus lágrimas, el pequeño Neji. Su sobrino nunca pudo conocer a su madre, y ahora había perdido a su padre. El destino a veces suele ser más despiadado que el peor de los demonios. Si un adulto como él sentía un enorme dolor en su pecho por el simple hecho de recordar a su hermano, no quería imaginar todo el infierno que sentiría el pobre muchacho. Para y así, todos los varones deben recibir un duro golpe de realidad en algún punto de su vida para que sean considerados verdaderos hombres. Para él, ese golpe vino cuando se convirtió en un ninja y aprendió lo cruel que podría llegar a ser el mundo. Para algunos hombres, ese golpe fue ver morir a sus amigos o parientes en la guerra. Para otros, ese golpe llegó el día que tuvieron que afrontar las responsabilidades de la vida adulta. Pero para Neji, ese golpe es ver en primera fila cómo las llamas de la vida de su padre se apagaban, mientras el corazón que solía decir que lo amaba, ahora había dejado de latir. Se suele decir que los hombres no lloran, pero qué irónico es pensar que el día en el que Neji pasó de ser un niño a ser un hombre, fue el día que más lágrimas derramó. Un ruido alertó a Yasi, era la niña rubia que estaba regresando al mundo de los despiertos. Naruko había dormido desde que llegó al punto de encuentro. El uso del chakra del zorro de las 9 colas que debió cansar su cuerpo, sumado al largo viaje, debió provocar un inmenso sueño en esta infanta de apenas 8 años. Apartando con cuidado a Neji, Yasi se puso de pie y caminó hacia donde estaba la niña recién levantada. Poniéndose justo enfrente de la niña, el adulto fue bombardeado de preguntas. Señor Yasi, ¿dónde estamos? ¿Qué pasó con Neji? ¿Dónde están Hinata y Kiba? ¿Por qué nos atacaron esos señores? Naruko, la firme voz del hombre, detuvo el hablar de la niña. Escucha lo que te voy a decir, es muy importante. Ok. Yasi tomó un poco de aire. Verás, dentro de tu cuerpo, hay una bestia mitológica conocida como el zorro de las 9 colas. ¿Qué? Cuando sientes mucha rabia u odio, la bestia te da ese poder que usaste antes. Esa es la razón por la que pudiste pelear con esas personas. Pero, ¿cómo así? ¿Cómo es que tengo, Naruko? El adulto interrumpió a la niña. Hace 8 años, ese zorro del que te hablo se liberó y empezó a atacar la aldea, matando a muchas personas. La niña quedó sorprendida al oír eso. Para detenerlo, tu padre utilizó un sello, que hace que el alma del zorro se guarde dentro de tu cuerpo, y no pueda escapar. Mi padre. ¿Usted conoce a mi papá? El Hyuga asintió con la cabeza. Tu papá era Minato Namikaze, y tu mamá se llamaba Kusina Uzumaki, y antes de que lo preguntes, ambos murieron el mismo día que naciste. Naruko quería desmayarse, eran las respuestas a las preguntas que siempre tuvo, pero no eran las respuestas que quería oír. Al parecer ella sí tuvo padres, pero ya nunca los conocería. Aunque ¿cómo es que el señor Yasi lo sabe? Espere un momento. Si usted ya lo sabía, ¿por qué no me lo dijo antes? Escucha niña, cuando estaba viva, tu mamá también tenía al zorro encerrado dentro de ella, y por eso, el Hokage la había forzado a entrenar todos los días. Tu madre no tenía amigos, no tenía días de descanso, ella solo sabía pelear, y eso la ponía triste. Su infancia fue horrible, por eso la matrona del orfanato no quería que nadie, ni siquiera tú, sepas quiénes eran tus padres, para evitar que el Hokage te hiciese lo mismo que le hizo a tu madre. ¿La matrona también lo sabía? Preguntó la niña con lágrimas en los ojos. Asintiendo con la cabeza, y así se arrodilló sobre una pierna y le dio un fuerte abrazo a la niña. Naruko no sabía qué sentir en ese momento, su mente se desconectó y simplemente dejó que el Hyuga la abrace. Si bien aún tenía preguntas, el simple hecho de saber quiénes fueron sus padres, llenaba un hueco en su corazón mientras que saciaba su curiosidad, o al menos por unos minutos. Lord Yasi, habló Neji, quien lo había oído todo. ¿Cómo es que sabe todo eso? El papá de Naruko era mi amigo, dijo mientras se separaba del abrazo, y lo que no sabía me lo dijo la matrona.
¿Ustedes eran amigos?, preguntó la niña. Sí, nos conocimos en la academia, y luego él, Tsume y yo formamos parte del mismo equipo, el equipo 8, y nuestro Jonin Sensei era tu padrino, Jiraiya de los Sanins. El resto de la madrugada consistió en la pequeña niña preguntando acerca de sus padres, conociendo historias del antiguo equipo Genin de su padre, y cómo su madre logró dejar de lado la tristeza y empezó a vivir de verdad. Cuando finalmente los rayos del sol anunciaron el amanecer de un nuevo día, de igual forma una nueva Naruto Namikaze había nacido para derrotar al tirano que se hacía llamar Hokage. Los verdes bosques del País del Fuego son el hábitat de un sinfín de seres vivos, miles de especies de fauna y flora de todos los colores y todos los tamaños, que transformaban el paisaje natural en una poesía para la vista, el ruido relajante de los árboles en música para el oído, y la tranquilidad en una caricia para el alma. No obstante, dicha tranquilidad se vio perturbada por un grupo de 15 ninjas que, a gran velocidad, surcaban los árboles altos con el fin de llevar un gran pergamino rojo de 1 metro de alto hacia su destino, la base rebelde. Este pergamino contenía un gran cargamento de armas ninja selladas dentro, las cuales consiguieron en la aldea de los artesanos. Uchiha Itachi lideraba este pequeño grupo rebelde. El muchacho de ahora 18 años llevaba una camiseta de un tono azul oscuro con el emblema de su clan bordado en la espalda. Su pantalón largo color azul marino era algo ajustado, aunque eso no le quitaba lo cómodo. La negra cabellera del joven adulto llegaba al inicio de su espalda y en sus antebrazos llevaba vendas que cubrían algunas quemaduras y moretones. Unos metros atrás, el dúo de hermanos Hinata y Kiba estaban rastreando posibles amenazas que se puedan presentar. Al ser ninjas rebeldes, lo último que querrían es encontrarse de casualidad con ninjas de Konoha. Hinata llevaba el mismo corte de su infancia, su rostro si bien había cambiado ligeramente por efecto de la pubertad, era fácilmente reconocible para aquellos que la conocieron de pequeña. Su cuerpo delgado ya estaba notando los efectos del estrógeno en su sistema, aunque pocos notaban eso por la forma de vestir de la chica. Su hermano mellizo Kiba había dejado crecer un poco su salvaje cabello marrón, aunque no tanto como para que este le reflejase un problema a la hora de pelear. Kiba era más alto que su hermana, pero unos centímetros más bajo que Neji, y claramente su cuerpo de 13 años ya había iniciado su maduración. Dentro de unos cuantos años, este muchacho sería todo un hombre. Además, como todo Inuzuka, Kiba había conseguido un compañero de batalla, un pequeño cachorro de color blanco. El perro recibió el nombre de Akamaru, y era un animalito muy cariñoso y juguetón, principalmente con su dueño. Pocas personas pensarían que este perrito era una verdadera máquina asesina, compactada en el envase más tierno posible. Ambos hermanos llevaban un abrigo gris y unos pantalones azul marino que su madre les consiguió de unos comerciantes extranjeros cuando fue a cobrar una recompensa, aunque el abrigo de Kiba era una talla más grande por motivos evidentes. Pasando a la Jinchuriki, Naruto ahora llevaba una camiseta mangas cortas de color negro con detalles en naranja, su pantalón negro terminaba 3 dedos por encima de sus rodillas, su dorada melena ahora recortada, se encontraba atada en 2 trenzas boxeadoras, que terminaban en su nuca, esto con el fin de que su cabello no fuese una desventaja durante el combate. Y justo al frente de la adolescente rubia, estaba un muchacho de ojos blancos y pelo largo castaño oscuro que heredó de su madre. El adolescente de 14 usaba una camiseta color canela claro, un pantalón corto color marrón oscuro y unas vendas blancas en su frente, las cuales tapaban la misma marca que llevó su padre, y que llevaban todos los miembros de la rama secundaria, nacidos antes de que el clan huyese de Konoha. «Tenemos compañía a las 2 en punto», gritó Hinata tras usar su Byakugan. «Parecen ser 5 ambos de Konoha y un ninja renegado». E inmediatamente todos los usuarios de Byakugan presentes activaron sus ojos especiales y empezaron a mirar hacia la dirección señalada por la muchacha, y efectivamente, 6 personas y un pequeño perro rastreador se estaban acercando, y a juzgar por su velocidad, no tardarían en llegar. «Neji, ¿qué tan lejos están de nosotros?», preguntó Itachi. «Menos de 200 metros», respondió el joven de ojos perlados.
Bien, posiciones de pelea ahora, prepárense para la batalla, gritó Itachi a sus tropas. No dejen que el enemigo se acerque a Teppei y mucho menos al pergamino, agregó el Uchiha, dejando en el joven Teppei Inuzuka, que llevaba en su espalda el pergamino que almacenaba las armas, una sensación de nerviosismo, al saber que él sería el objetivo del enemigo. Poco a poco el sonido de los árboles, moviéndose por efecto de los shinobis de la hoja, se tornaba más ruidoso, los menos experimentados en combate sudaban pequeñas gotas, mientras su respiración se agitaba ligeramente y sus corazones luchaban por mantenerse por debajo de los 100 latidos por minuto. Nadie hablaba, nadie se movía, todos atentos al primer golpe del enemigo. Las hojas se movían, había alguien aproximándose, todo tipo de temor o nervios debía irse de inmediato, puesto que estaban a punto de iniciar el combate. El crujir de las ramas denotaba que quien se estaba acercando no era precisamente un tipo debilucho y escuálido, muy probablemente sea alguien corpulento o muy alto. Esto provocó la intriga de aquellos que no conocían al enemigo que el destino les puso enfrente. De pronto un hombre muy alto con una capucha blanca y una máscara negra que solo dejaba ver sus ojos, aterrizó justo enfrente del grupo de shinobis liderados por Itachi. Sus extraños ojos verdes y su banda ninja de la aldea de la cascada rayada de forma horizontal, junto con una camisa negra sin mangas acompañada de un pantalón oscuro, gritaban a los cuatro vientos que este criminal de alto rango era el ninja renegado Kakuzu. Algunos gruñeron y fruncieron su ya enfadado rostro, y otros no lo hicieron, algunos sabían quién era este señor y cuál era su historia, y otros simplemente la desconocían por completo. ¿Qué hace un bastardo como tú trabajando para Konoha?, gritó un ninja rebelde que conocía quién era esta persona. La hoja estaba ofreciendo 15 millones de ríos a quien diese información importante sobre ustedes, no pensaba desaprovechar esa oportunidad, respondió tranquilamente Kakuzu. Necesito recuperar todo el dinero que ustedes me han hecho perder. Eso último lo dijo con un notable dejo de enojo en su gruesa voz. ¿De qué está hablando?, dijo Kiba confundido. ¿Quién era este sujeto? ¿De qué dinero habla? Él es Kakuzu, respondió un Inuzuka adulto. Él también se dedica a cazar ninjas renegados y cobrar sus recompensas. Hizo una pausa para regular su ira. Cuando aún estábamos en Konoha, él mató a cientos de nuestros camaradas, concluyó con el ceño fruncido. Acto seguido cerca de 200 shurikens emergieron de entre los árboles que rodeaban a los ninjas subversivos. El grupo comandado por Itachi no tenía escapatoria, las armas arrojadizas les tenían rodeados, intentar esquivar era inútil, eran tantos shurikens, era muy probable que al menos uno dé en el blanco. Itachi se abrumó ante la situación, no sabía cómo sobrevivir a esto, quizás podría tratar de desviar el ataque usando algún jutsu, pero antes de que el pelinegro pudiese pensar en cuál sería el ninjutsu más adecuado para esta situación, se escuchó un agudo grito. Estilo de viento. Gran avance, gritó Naruto al mismo tiempo que terminaba sus sellos de mano. ¡Ay, no!, exclamó Itachi. Todos al suelo. Todos los shinobis rebeldes excepto la adolescente rubia, se tiraron al suelo, y cubrieron sus cabezas con sus brazos. Por su parte Naruto disparó una gran ráfaga de viento desde su palma, quizás no era lo suficientemente potente como para arrancar un árbol o para levantar a una persona del suelo, pero sí era suficiente para desviar el ataque que se avecinaba. El jutsu Gran Avance permite lanzar una corriente de viento continua, sin embargo, dicha corriente solo puede ser lanzada en una sola dirección. Por lo tanto, Naruto tenía que girar sobre sí misma si quería evitar que todos los shurikens diesen en su objetivo. Con movimientos torpes y poco coordinados, la muchacha logró salvar a su escuadrón por los pelos, y milagrosamente no logró hacerles daño a sus camaradas por accidente. Te dije que me avisaras antes de lanzar ese jutsu, regañó el líder del grupo mientras se ponía de pie. La menor respondió con una risita, claramente olvidó la advertencia del Uchiha, aunque el sermón sobre seguir las órdenes debía esperar. Neji, ordenó Itachi. Byakugan. El Hyuga activó su jutsu ocular, y escaneó el área en busca de sus atacantes. Allí hay uno, dijo al mismo tiempo que señalaba con un dedo el lugar donde se escondía el ambú de la hoja. Con una velocidad superior al promedio, Itachi realizó varios sellos de mano, para posteriormente lanzar una gran bola de fuego en la dirección señalada.
Haciendo gala de sus habilidades, el ninja especial de la aldea de la hoja saltó del árbol donde estaba escondido para evitar quemarse, logrando esquivar el ataque ígneo por muy poco, y aterrizando cerca de Kakuzu. El ambú se paró en toda su altura, llevaba el típico traje gris que llevan estos ninjas especiales, era más alto que Itachi, y su rostro se escondía detrás de una máscara de perro, únicamente dejando al descubierto su cabello gris plateado. Estilo de agua. Torrente de agua, gritó Kakuzu al mismo tiempo que una extraña criatura negra con una máscara blanca emergía de su espalda y lanzaba un potente chorro de agua a sus oponentes. Mientras los shinobis subversivos esquivaban el chorro y preparaban un contraataque, Kakuzu empezó a realizar una gran cantidad de sellos de mano. Itachi trató de acercarse con gran velocidad al encapuchado, sin embargo, el ambú de la máscara de perro con su ninjato desenfundado, interceptó al Uchiha y trató de realizar un corte con su espada, corte que fue detenido por el Uchiha usando un kunai. Ante esto, el peliplateado retrocedió un paso para posteriormente lanzar un corte horizontal destinado a rajar el abdomen de Itachi. Para evitar el ataque, el rebelde saltó hacia atrás, provocando que el arma de su enemigo apenas cortase su camiseta. Estilo de agua. Jutsu del dragón de agua, gritó Kakuzu. El agua que había expulsado esa extraña criatura, ahora se arremolinaba formando la figura de un dragón oriental de varios metros de largo, y una gran cabeza con bigotes tan largos como la altura de una persona, y con dientes tan grandes como un antebrazo. Usando su cuerpo, el dragón golpeó a la mayoría de los ninjas rebeldes, provocando que algunos se estrellasen en árboles y otros cayesen al suelo como si fuesen sacos de alimento. Hinata, quien tras el golpe había quedado desorientada, quedó en shock al ver cómo el dragón de agua se acercaba a ella. La criatura líquida era enorme, y su enorme mandíbula perfectamente podría separar la cabeza de la joven del resto de su cuerpo. Conforme se acercaba a la Hyuga, la bestia abría su boca, dejando poco espacio para esquivar. Rotación, gritó Neji, quien se había colocado justo enfrente de Hinata. El castaño comenzó a girar sobre su eje, generando una especie de cúpula con el movimiento de su cuerpo, acción que terminó neutralizando al dragón. Cuando el agua chocó con dicha cúpula, esta fue dispersada, salvando así a la heredera de los Hyuga. Al ver cómo el dragón era incapaz de romper la defensa del adolescente, Kakuzu optó por terminar su jutsu, dejando que el agua que formaba el dragón cayese por su propio peso. Esto, lejos de representar un respiro para los ninjas rebeldes, fue la luz verde que le indicaba a los demás ambos escondidos en los árboles, atacar aprovechando que sus enemigos no se habían recuperado del todo del ataque del dragón. Los shinobis leales se abalanzaron sobre los rebeldes, dando inicio a una batalla campal en donde las tropas subversivas tendrían serias dificultades para reincorporarse a la acción tras el golpe recibido. Al acabar su rotación, Neji se preparó para dar cara a los ambos que se aproximaban, pero su concentración se rompió al observar como cierta rubia de ojos azules se acercaba a Kakuzu con el fin de buscar una batalla uno a uno. El joven castaño no podía dejar que ella pelease sola, sería una muerte segura, así que no tuvo más remedio que ir detrás de ella para ayudarla en el combate. Usando su habilidad para trepar paredes, Naruto se paró en la corteza de un árbol y procedió a lanzar dos shurikens de una manera muy particular, ya que, en lugar de trazar una línea recta, la trayectoria de los proyectiles era curva. El primero pasó por el lado derecho de su oponente, sin llegar a tocar a su víctima, y el segundo proyectil hizo lo mismo por el lado izquierdo, dejando al ninja renegado completamente ileso. Kakuzu quedó perplejo, le sorprendía lo mala que era esta rubia para lanzar shurikens, es casi como si nunca hubiese lanzado uno, ni siquiera lo rozó, y la parte más ridícula para este shinobi cazarrecompensas, era esa sonrisa que tenía esa mocosa, acababa de fallar un lanzamiento de forma ridícula y encima se alegraba, esta pelea duraría muy poquito. La Jinchuriki, al ver que su enemigo no se había movido de su lugar, sacó un kunai que tenía amarrado un papel bomba, y lo arrojó con su mano derecha directamente a la pierna izquierda del ninja renegado. Esta vez el proyectil sí llevaba una trayectoria rectilínea. Kakuzu pensó que con un simple salto hacia el lado derecho podría esquivar el papel bomba, pero grande fue su sorpresa al chocar con un alambre ninja que impidió que pudiese moverse hacia la derecha.
Fue ahí cuando el adulto notó que los shurikens no habían impactado contra el suelo, sino que se habían envuelto en un árbol que estaba detrás de él, sujetando con fuerza los alambres ninja. El otro extremo de cada cable estaban en la mano izquierda de la rubia, y cuando lanzó el kunai, ella tomó uno de los cables con su mano derecha y tensó los hilos lo más fuerte que pudo. Ahora entendía por qué esa sonrisita, los shurikens nunca estuvieron destinados a impactar contra él, sino que los usó para colocar dos alambres ninja a la altura de su estómago, evitando que se moviera y de esa forma pudiese recibir el explosivo, y como el alambre estaba atado a la niña, y la niña a su vez estaba usando chakra para aferrarse al árbol, Kakuzu necesitaría imprimir algo de fuerza para tratar de romper el cable, o realizar un salto vertical, pero debido a la velocidad del objeto lanzado, no hubo tiempo para tan siquiera pensar en hacer eso. Desgraciadamente para Kakuzu, al no tener tiempo para procesar su situación, y sorprendido por la simplicidad de esta trampa, optó por recibir el impacto del explosivo. Si bien su plan había funcionado, Naruko todavía no podía cantar victoria, puesto que, contra todo pronóstico, aquel sujeto sobrevivió a la explosión sin daño alguno, aunque el humo y el polvo levantados no permitieron ver cómo fue que el cazarrecompensas logró realizar tal proeza. Cuando estuvo fuera de peligro, el adulto encapuchado regresó a su tono de piel habitual, desactivando su técnica de protección antes de que el polvo y la tierra se asienten. Una vez su visión dejó de estar nublada por nubes de suciedad y humo, Kakuzu observó a la autora del anterior ataque. «Me toca», dijo el ex ninja de la cascada. Kakuzu extendió su brazo derecho, el cual se separó de su cuerpo, y en lugar de caerse al piso y desangrarse como un brazo normal, el brazo del ninja renegado se impulsó con mucha velocidad rumbo a la garganta de la menor. La idea era obviamente agarrarla del cuello y atraerla para recortar distancia y hacer de un combate más físico, en donde la rubia no tendría posibilidad. Antes de que la mano del adulto llegase al adolescente, Neji hizo su aparición, pateando la extremidad y desviándola de su camino. El shinobi de ojos blancos cayó desde unos 3 metros de altura y aterrizó de forma segura. Al ver cómo su plan no dio resultados, el ninja renegado decidió decantarse por un enfoque más ofensivo y agresivo. Después de todo eran dos muchachitos, siempre que estuviese atento a sus artimañas, no tendría mayores complicaciones para vencerlos. Estilo de rayo. Oscuridad falsa, dijo Kakuzu al mismo tiempo que retrajo y ponía sus brazos apuntando a sus enemigos, y una extraña criatura similar a la anterior, pero con una máscara diferente, salía de su cuerpo y disparaba un potente rayo a Naruko. La adolescente saltó del árbol donde estaba parada, cayendo cerca de la posición de Neji. Kakuzu lanzó otro potente rayo, esta vez a Ryuga, el cual le costó horrores esquivar eficazmente. Pero el ataque no paró allí, el ex ninja de la cascada siguió insistiendo en su ataque de rayos. Ambos adolescentes tuvieron que demostrar todo su entrenamiento y velocidad al intentar retroceder fuera de la vista de su adversario para esconderse entre los árboles y crear una estrategia, puesto que no era para nada fácil esquivar esas descargas eléctricas. Los jóvenes creyeron que los árboles les proporcionarían una buena cobertura, pero nada más alejado de la realidad. Al entrar en contacto con el ataque de estilo rayo, los troncos de los árboles se destruían como consecuencia de la potencia eléctrica. Así que además de esquivar los rayos, los muchachos también debían evitar los fragmentos de madera que salían volando. Neji, dijo Naruko mientras corría cerca de su amigo, tratando de esquivar un árbol que se cayó debido a que la base de su tronco quedó totalmente destruida. Tengo un plan, yo lo distraigo con mi jutsu de viento, y tú le cierras sus puntos de chakra. Apenas pudo terminar de hablar la Oji Azul, puesto que una descarga golpeó el suelo en donde ella estaba parada, así que tanto ella como el castaño tuvieron que saltar para esquivar. Naruko empezó a saltar entre los árboles que no habían sido atacados, al mismo tiempo que hacía sus sellos de mano a gran velocidad. Por su parte Neji aprovechaba que Kakuzu centró sus ataques en la rubia para acercarse con velocidad. Estilo de viento. Gran avance, gritó ella para posteriormente realizar la misma técnica que realizó minutos atrás. Kakuzu cesó su ataque y cubrió su rostro con sus brazos, para evitar que algún trozo de astilla volador pudiese dañar sus ojos.
Este jutsu no era tan potente al tratarse de una chica menor de edad con un manejo limitado de su afinidad, pero eso no le quitó peligrosidad, puesto que una pequeña mota de polvo en los ojos podría afectarle en el combate. Con su oponente distraído, se había generado una gran oportunidad para Neji, el cual no iba a desaprovecharla. Con su impresionante velocidad, el rebelde de ojos pálidos se posicionó justo enfrente de Kakuzu, para evitar que su viento pudiese intervenir en el ataque de su amigo. La joven Namikaze detuvo su ataque, permitiendo que su aliado pudiese acercarse y acertar sus golpes. El shinobi cazarrecompensas notó de inmediato como el viento se detenía, pero era demasiado tarde, ese Hyuga ya estaba muy cerca, no podría reaccionar a tiempo para contraatacar. 8 trigramas, 64 palmas, exclamó Neji al iniciar su ataque. El joven estaba preparado para emplear la técnica más poderosa de su repertorio, sin embargo, el Hyuga apenas pudo golpear 2 veces el cuerpo de su atacante, pues empezó a sentir un inmenso dolor en sus manos, como si hubiese golpeado una piedra. La piel de Kakuzu se había tornado de un color oscuro y se había endurecido cual diamante. Claramente había usado su jutsu de protección una vez más. Buen intento, mocoso, dijo el shinobi enmascarado, mientras preparaba un puño. De pronto, Neji descubrió la gran fuerza que tenía su adversario, tras recibir un golpe que lo levantó del suelo y le mandó a volar varios metros, impactando 2 árboles en el camino. El primero era un árbol delgado cuyo tronco fue atravesado por el cuerpo del menor, este árbol que fue partido y lógicamente se derribó como si hubiese sido talado. El segundo árbol terminó con una gran marca que simbolizaba el impacto que recibió, pues allí fue donde el adolescente se estrelló, frenando su vuelo y finalmente cayendo muy adolorido desde una altura de 80 centímetros, aterrizando y golpeando el suelo con su cara. Neji sentía un dolor infernal, le costaba respirar, se nubló su vista, y apenas podía moverse, ya que, si intentaba ponerse boca arriba, sentiría como si miles de microagujas apuñalasen sus músculos. El muchacho quería gritar, pero no lo hizo porque hacerlo también le dolería mucho. Neji, gritó la niña Namikaze al ver lo que había pasado. Kiba, por otro lado, lograba dar batalla en su enfrentamiento en contra de los Zangus. Debido a que estaban en inferioridad numérica, los ninjas especiales de Konoha crearon 5 clones cada uno, para que los ayudasen en la batalla. El Inuzuka esquivó una estocada, retrocediendo un poco, sacó 2 kunais, sosteniendo uno en cada mano. Rápidamente un shinobi con máscara de tejón, intentó cortar la cabeza del adolescente, colocando su ninjato arriba de su cabeza para acto seguido lanzar un golpe vertical, destinado a cortar la parte superior del cráneo del rebelde. Poniendo los 2 kunais en forma de cruz, Kiba logró frenar el ataque que fácilmente pudo haber dañado su cerebro. De la nada, Tejón sintió como un conjunto de dientes diminutos se clavaban en su yugular, provocando que el enmascarado se desvaneciese en una nube de humo blanquecino. Gracias a Kamaru, dijo Kiba, antes de voltear a ver la pelea de su hermana. Hinata estaba enfrascada en una pelea de taijutsu contra un Anbu que portaba una máscara de gato. La Hyuga desvió un golpe dirigido a sus costillas usando su antebrazo derecho, esto generó una pequeña abertura, que la Hyuga no iba a desaprovechar la oportunidad, y mandó un golpe de puño suave al pecho de su oponente. El impacto obligó al Anbu a retroceder un paso. Lo raro era que la muchacha de ojos perlados también retrocedió un poco, la razón detrás de este comportamiento era generar espacio. Con una patada giratoria, el talón de Hinata chocó con el lateral de su oponente, obligándolo a moverse unos cuantos pasos al otro costado mientras aguantaba el dolor. Debido a lo anterior, Gato no se percató que 2 objetos giratorios similares a colmillos se impactaron fuertemente contra su cuerpo, dejándolo inconsciente. Una vez concluido el ataque de su hermano Yakamaru, Hinata se acercó al cuerpo del ninja leal al Hokage. Con un nerviosismo y un ligero temblor en sus manos, la joven sacó un kunai de su funda y observó detenidamente a la persona inconsciente delante de ella. Espero encuentres paz en el otro mundo, dijo con un semblante ligeramente triste y sombrío. La Hyuga se arrodilló y colocando el arma blanca en el cuello de su víctima, la adolescente enterró la punta con fuerza, apagando la vida de un soldado que solo seguía las órdenes de Danzo.
Era un acto cruel, pero las órdenes eran claras, no debían dejar a sus enemigos con vida, pues podrían dar información importante al Hokage sobre las rutas que seguían, sus formas de operar y la posible ubicación de su base. Hinata, te necesito acá, gritó Kiba mientras peleaba con dos clones de una kunoichi con máscara de cabra. Pasando a Itachi, quien peleaba contra el ninja de máscara de perro, el Uchiha bloqueó una patada dirigida a su cara, usando su antebrazo izquierdo. Dando un pequeño brinco para recuperar estabilidad, el pelinegro usó un kunai para tratar de apuñalar el estómago de su oponente. Cuando el filo tocó la carne del ninja enmascarado, perro desapareció en un destello eléctrico. ¿Eso fue un clon de rayos?, se cuestionó Itachi antes de ver cómo el Anbu original saltaba sobre él. Sin tiempo para esquivar, Itachi usó su kunai para bloquear el kunai de su oponente. Los ojos rojos del Sharingan de tres aspas, y los ojos oscuros del enmascarado, se encontraron en una pequeña competencia de miradas. Ambos contrincantes tenían un semblante serio, pues el más mínimo descuido, culminaría en la muerte. Perro dio un salto hacia atrás con el fin de alejarse un poco de su oponente, pero Itachi optó por saltar hacia adelante, preparando una patada que asestó en el pecho del ninja leal a Danzo. Este último perdió el aliento por unos segundos, y retrocedió más de la cuenta. Aunque no terminó en el suelo como esperaba el Uchiha. Teniendo la ventaja, Itachi trató de conectar un puñetazo en la cara del Anbu, mas no esperaba que éste se agachase un poco y usando su brazo derecho, desviase el puño del Uchiha y con su otra mano, le propinase un fuerte golpe en el estómago al cabecilla rebelde. La saliva del joven de 18 años escapó de su boca tras la mueca de dolor que podía apreciar en su rostro. El impulso llevó al líder del escuadrón rebelde a cubrir su adolorido abdomen con sus brazos, mientras bajaba la mirada. Dando un brinco hacia atrás, Perro hizo una cadena de sellos de manos, para comenzar a cargar un ataque eléctrico en su mano derecha. El chillido de 1000 aves se escuchaba en todo el campo de batalla, era estresante. La cara de pánico del Uchiha contrastaba con la expresión de calma y seriedad que tenía hace apenas unos minutos, antes de recibir el golpe en su estómago. Cuando Perro se acercó corriendo, el shinobi de ojos rojos no dudó en escapar, saltaba a los árboles, aunque no con su máxima velocidad, el dolor todavía no se iba. Era cuestión de tiempo que el Anbu atrapase al Uchiha. Volviendo al suelo, Itachi se paró para descansar un poco, tratando de ver por dónde se acercaba su rival. Un fuerte ruido de carne desgarrándose y huesos rompiéndose, avisaba a todos los presentes, que el Anbu de la aldea de la Hoja, había atravesado el corazón del hijo del anterior jefe del clan Uchiha. Regocijado en su victoria, Perro sonrió debajo de su máscara, este enemigo que tantos problemas le había dado a Konoha, ahora estaba erradicado. Ahora debía ayudar a sus camaradas a luchar en contra de los demás rebeldes. Pero algo no cuadraba en su cabeza, el grito de dolor que escuchó era sospechoso, la voz que sonaba no era parecida a la del rival que estaba enfrentando. ¿Qué crees que haces, maldita escoria?, dijo Kakuzu. Perro no entendía lo que había pasado. Hace un segundo había empalado el corazón de Itachi. ¿Cómo es que se transformó en Kakuzu? A menos de que fuese un sorpresa, dijo Itachi que estaba parado en la rama de un árbol cercano. ¿Qué?, respondió sorprendido al ninja con máscara de animal. Pero, la clave de un buen genjutsu es que la víctima no sea capaz de darse cuenta de que está dentro de uno, respondió Itachi. Perro había cometido el peor error a la hora de pelear contra Itachi Uchiha, mirarlo directamente a los ojos. Cuando Perro retiró su brazo, Kakuzu cayó al suelo agonizando ante la pérdida de su órgano vital. Tenía espasmos dolorosos y la sangre brotaba desde su cuerpo, manchando la tierra. Los ojos del hombre se cerraban y su pulso se esfumaba, el ocaso de su vida había llegado, el final era inminente. Lo único que podía hacer el viejo cazarrecompensas era gruñir por el dolor, mientras esperaba dolorosamente sus últimos segundos de existencia. Después de unos 10 segundos, el cuerpo del cazarrecompensas dejó de retorcerse, el plan había funcionado a la perfección, ahora con el mercenario muerto, Itachi solo tendría que buscar la forma de acabar con el Anbu perro, y revisar qué fue de Naruto y Neji, pero antes de que tan siquiera pudiese pensar en alguna estrategia, el pelinegro quedó en estado de shock al ver que el cadáver de Kakuzu volvía a levantarse. ¿Qué está pasando?, murmuró el rebelde de ojos rojos.
El agujero que el ninja de Konoha había hecho fue cerrado por una especie de hilo color gris oscuro que salía del cuerpo de Kakuzu, mientras este se ponía de pie y se quitaba el polvo de encima. Eres un idiota, por tu culpa, perdí un corazón, dijo el recién resucitado. Perro creía estar dentro de otro genjutsu, pero al intentar disiparlo, notó que nada cambiaba. ¿Cómo era posible esto? Había atravesado su corazón, era imposible que siguiese con vida. ¿Quién era este sujeto? No había tiempo de explicaciones, una bola de fuego arrojada por Itachi indicaba que era hora de saltar lejos de ahí. El Uchiha tampoco entendía lo que estaba pasando, pero debía hacer algo. Esta pelea se tornaba muy difícil, en situaciones así, el Uchiha se valía de su ingenio para hallar una respuesta, pero esto era diferente. No sabía si podría manejar esto o no. Acababa de ver cómo un sujeto seguía con vida tras ser empalado en el corazón, además era claramente un sujeto muy poderoso. ¿Quién sabe qué otras habilidades tenían bajo la manga? En situaciones así solo tenía una opción: su Mangekyou Sharingan. Por mientras, Hinata estaba peleando en contra de un Anbu, con un certero golpe de puño suave con sus dedos medio e índice. La heredera del clan de ojos blancos logró disipar al clon con el que había luchado los últimos 40 segundos. Kiba estaba enfrascado en una pelea de taijutsu, su rival era quien dictaba el ritmo, es decir, el joven Inosuke solo se limitaba a esquivar los puños y patadas de su rival. Cuando el ninja especial comenzó a mostrar signos de agotamiento, lo inesperado pasó. Un segundo Kiba escondido en las copas de los árboles, cayó sobre los hombros del shinobi a la Konoha, y con un rápido movimiento de manos, partió el cuello de su oponente, disipándolo en una nube blanquecina. El primer Kiba que originalmente estaba esquivando los ataques, retornó a su forma original, demostrando que era en realidad Akamaru. El adolescente con marcas en la cara se tomó unos segundos para examinar el estado de su compañero canino. Kiba, cuidado atrás, fue el desesperado grito de Hinata. Un ninja con máscara de ciervo que empuñaba un sai en cada mano, trató de apuñalar al joven rebelde por la espalda. Este último se giró para ver lo que pasaba, y tras notar el peligro, ladeó la cabeza, dejando que el arma blanca pasase a milímetros de su mejilla. Si no fuese por el grito de su hermana y el capricho del destino, el Inuzuka hubiese muerto. Mientras su dueño retrocedía para generar espacio, Akamaru saltó a intentar morder a su atacante. Sin embargo, el pobre perro fue pateado por el Anbu de Konoha, mandándolo a volar y aterrizando varios metros lejos de la batalla, dejando al animalito retorciéndose del dolor. Akamaru, gritó el Inuzuka perdiendo el foco de la pelea, aunque su distracción duró poco, puesto que no podía quitarle la vista a un rival tan agresivo como este. El Anbu ciervo aumentó la velocidad con la que intentaba perforar el cráneo del ninja rebelde. Kiba trataba de buscar un kunai en su bolsa, pero el constante movimiento no le facilitaba las cosas. Cada que lograba agarrar el arma dentro de su portakunais, el sudor de sus temblorosas manos hacía que se resbalase de entre sus dedos, y ese nerviosismo no era para menos, puesto que, en al menos 5 ocasiones, el ninja de la hoja estuvo a punto de atravesarle un ojo al castaño. El shinobi leal se detuvo un momento, puesto que sintió un puñetazo en su espalda. Era Hinata Hyuga, que golpeó con fuerza, esperando que se disipase este clon, antes de que le agujerease la frente a su hermano. La muchacha detuvo su movimiento 2 segundos, quedó perpleja. Este clon no se disipó pese a que lo golpeó con más fuerza de la necesaria. Eso solo quería decir una cosa. Aunque la muchacha no pudo reaccionar a tiempo, cuando sintió como un talón se impactaba con su cabeza. Ciervo había pegado un pequeño salto hacia adelante para poder lanzar una patada con mayor comodidad. Regresando a su pelea en contra del adolescente, el Anbu vio como aquel muchacho logró rayar su máscara con un kunai. Kiba tenía un kunai en cada mano, sosteniéndolos en un agarre inverso. Ahora el combate era más igualado. Todos los intentos de Ciervo por apuñalar al adolescente castaño eran rechazados por las armas del Inuzuka. Kiba, él no es un clon, debes atacar un punto vital, informó Hinata. El Anbu de Konoha se preparó para el próximo ataque de su oponente, colocando sus sais en forma de cruz y posicionándoles enfrente de su cuerpo.
El joven castaño miró a su oponente, ambos pares de ojos estudiaban con detenimiento a su oponente, observando hasta el más mínimo movimiento de su enemigo. Ninguno de los dos adversarios quería, ni debía quitar la vista del contrincante. El disgusto era evidente en el rostro de Inuzuka, y con un fuerte gruñido, el muchacho salió corriendo a máxima velocidad. Al parecer buscaba un ataque frontal. ¡Qué iluso! ¿De verdad cree que puede derrotar en una pelea frontal a un ninja miembro del cuerpo de ambos de Konoha, y sin ayuda? Esos eran los pensamientos del ninja ciervo. Solo un verdadero idiota no se daría cuenta de lo fácil que sería para este Anbu ensartar uno de sus ais en su cabeza, puesto que la gran velocidad que llevaba el muchacho provocaba que fuese imposible detenerse o esquivar a tiempo. El Anbu solo tendría que esperar a que el rebelde esté lo suficientemente cerca para apuñalarlo en la frente. Cuando Kiba estuvo a menos de 1 metro, el ninja de la hoja adelantó uno de sus brazos, apuntando a la cabeza del castaño, esperando que la inercia hiciese lo suyo. Pero lo que este enmascarado no esperaba, es que a último segundo, el ninja rebelde se tiró, cayendo con su espalda al piso, pero continuando su movimiento. En otras palabras, Kiba hizo una barrida o entrada, y con las plantas de sus pies, golpeó la pierna derecha del Anbu, provocando que éste pierda equilibrio y cayese de cara al suelo. Con su enemigo tirado, Kiba se levantó rápidamente y tomando uno de sus kunais, apuñaló en reiteradas ocasiones la espalda del ninja de la hoja, buscando perforar sus pulmones. El joven era agresivo, cada apuñalamiento llevaba la fuerza que le provocaba la ira que cegó al adolescente, ira intensificada al ser el Anbu que mandó a volar a su perro y pateó a su hermana. El dolor que sentía el ninja leal a Danzo era improcesable para su cerebro. Con cada golpe, el aire escapaba de su cuerpo, como estampida de animales al ver un depredador. Con sus últimas fuerzas, Ciervo intentó quitarse al menor de encima. No obstante, aquello terminó con el shinobi subversivo notando el leve forcejeo de su víctima, derivando en que el joven de 13 años enterrase su kunai en el cuello del Anbu de la hoja, apagando su vida definitivamente. Una vez el muchacho de las marcas rojas se tranquilizó, tomó una bocanada de aire y fue a comprobar el estado de sus seres queridos. Hinata logró ponerse de pie tras el shock de presenciar semejante asesinato. Por su lado, Akamaru regresó con su dueño. El perro caminaba lento y cojeaba un poco. Además, bastaba ver su semblante lleno de sufrimiento para entender cómo se sentía. Los clones de Ciervo se disiparon, dejando al descubierto que solamente quedaba un Anbu de Konoha con vida, el cual fue rápidamente asesinado por un Hyuga que le partió el cuello. Finalmente había terminado la pelea. Afortunadamente no había ningún deceso que lamentar, aunque los heridos en el enfrentamiento no eran precisamente pocos. El breve alivio que sintieron los ninjas se vio abrumado por un fuerte chillido, seguido de un potente grito de dolor. Al acercarse a la escena donde se produjo el ruido, Kiba y Hinata vieron cómo ese Anbu con máscara de perro había atravesado el pecho del ninja renegado que los atacó. Esto dejó perplejos a los adolescentes, y no entendieron nada hasta que Itachi apareció en escena para hablarle al ninja perro sobre cómo logró meterlo en un genjutsu. Está de más decir que los hermanos reaccionaron con inmensa confusión al presenciar cómo el ex ninja de la aldea de la cascada retornaba al mundo de los vivos. En búsqueda de una respuesta ante esta milagrosa resurrección, Kiba activó su Byakugan y observó el interior del cuerpo del shinobi cazarrecompensas. Para la gran sorpresa del adolescente, logró identificar la causa de la aparente inmortalidad de su adversario, aunque la respuesta no le resultaba creíble. En sus 13 años de vida, el joven nunca había visto algo parecido a lo que estaba viendo con su jutsu ocular. Ah. Hinata, dijo un incrédulo Kiba mientras seguía en shock. Este tipo tiene 4 corazones. ¿Qué? La heredera Hyuga no podía creer semejante disparate. Activando su Byakugan también, Hinata logró presenciar cómo efectivamente, dentro del cuerpo de su enemigo, había lo que parecían ser 4 corazones palpitantes, y un quinto que tenía un enorme agujero y obviamente, ya no latía. Kakuzu miró a su alrededor, estaba en clara desventaja numérica, y lo peor de todo, es que no tenía su corazón de estilo tierra, así que intentar pelear de forma directa, sería perjudicial si lo que quería era no perder todos sus corazones, así que no le quedó más remedio que liberar sus corazones de su cuerpo.
grotescos espasmos, un extraño temblor, y unos inusuales tentáculos oscuros saliendo del cuerpo del cazarrecompensas, eran la vomitiva imagen que los rebeldes presenciaban. De la espalda de su oponente, aparecieron 3 extrañas criaturas del mismo color que sus tentáculos, cada una usaba como rostro esas raras máscaras que el shinobi renegado llevaba en la espalda. La primera estaba parada en 2 patas y tenía largos brazos, portaba esa máscara con los labios rojos. La segunda era una criatura alta, más alta que la primera, con unas extrañas sombreras, y llevaba esa máscara con una nariz amarilla. La tercera era una criatura cuadrúpeda, tenía unas raras alas en su lomo y unas patas tétricamente largas, su máscara era la que tenía un extraño diseño de cuernos azules que iban desde la altura de su boca hasta su nariz. La espalda del ninja renegado se volvió a cerrar en una especie de costura, la cual cerró por completo la piel expuesta del ninja. ¡Ataquen!, gritó Kakuzu mientras señalaba al grupo de shinobis rebeldes. La criatura, o bestia que iba a 4 patas, y la otra que llevaba una máscara con labios rojos, caminaron hasta ponerse justo enfrente de sus enemigos. Acto seguido la bestia cuadrúpeda soltó una potente ráfaga de viento, que la segunda bestia complementó con una gran llamarada de fuego, que, al combinarse, generó un tornado de fuego que se dirigía a gran velocidad a sus oponentes. Lamentablemente no todos los rebeldes pudieron escapar de la llamarada, puesto que algunos tenían fuertes heridas, y si a esto le sumamos la velocidad del ataque, al menos 3 soldados no pudieron escapar del horrible destino de morir carbonizados. Al menos el pergamino estaba a salvo, por ahora, puesto que el dúo mortal de bestias continuó lanzando sus ataques. La única opción de los ninjas subversivos era esquivar como sea esas ráfagas de viento y fuego. Por otro lado, la bestia más alta posicionó su mirada en Itachi y descargando un potente rayo eléctrico, intentó acabar con la vida del Uchiha. Sin embargo, el Uchiha logró saltar de la rama donde se encontraba y posteriormente inició una persecución entre la bestia y el líder del escuadrón rebelde. Al ver esto, Perro se apartó de la pelea. Su prioridad ahora era socorrer a su escuadrón, curar a sus heridos y reorganizar su pelotón. Gran sorpresa le deparaba al llegar con sus camaradas y notar cómo todos ellos habían sido masacrados por los ninjas rebeldes. No había ningún otro superviviente aparte de él, lo que le dejó un enorme dolor en el pecho. Todos sus compañeros yacían muertos en el campo de batalla, y sus cadáveres exhibían muestras de violencia extrema. Perro no podía creerlo, había pasado de nuevo, nuevamente había permitido que sus compañeros muriesen, nuevamente había fracasado como camarada, y aquellos tristes recuerdos retornaron a su mente. Pero no había tiempo de lamentos, debía evitar retirarse antes de que él acompañase a sus compañeros en el más allá, y usando un pergamino de sellado, el último sobreviviente de las fuerzas especiales de Konoha, procedió a sellar los cadáveres que manchaban la tierra con su sangre. El ruido de potentes jutsus de fuego y viento impactando en los árboles, desconcertaban a Neji, quien necesitaba la ayuda de Naruto para poder caminar. La pareja de adolescentes caminaba despacio, buscando regresar con el resto de sus compañeros. De pronto, un estremecedor ruido llamó la atención de este par de chicos. Un rayo había golpeado uno de los árboles cercanos, y en las ramas altas de otro árbol estaba Itachi. Al parecer estaba huyendo de lo que sea que estuviese atacándolo. Un extraño ser de color oscuro, mucho más alto que todos los adultos que habían visto, lanzaba potentes rayos a su líder de escuadrón. Esto asustó a los muchachos, no tenían ni la más mínima idea de lo que estaba pasando. Esa cosa era muy rápida, Itachi apenas podía escapar. Las potentes descargas eléctricas retumbaban en la zona de pelea, provocando potentes ruidos que se escuchaban a kilómetros de distancia. Itachi no lo pasaba mejor, detenerse así sea por un solo segundo, significaba la muerte. Pensaba en una estrategia, y fue allí cuando recordó una habilidad de sus ojos que podría ser una posible solución a su problema. Primero debía esconderse en las ramas altas, procurando que esa cosa no pudiese verlo y, por ende, no pudiese atacarlo. Dicho y hecho, el Uchiha se escondió en la copa de un árbol. Ni la extraña criatura, ni Naruto, podían ver exactamente dónde estaba.
Esto representaba una dificultad para la bestia, sus rayos no eran efectivos si no golpeaba directamente a su adversario, la única estrategia que se le vino a la mente era disparar a los troncos para que los árboles cercanos cayesen y su oponente tenga que continuar la pelea en el suelo, en donde la bestia tendría la ventaja. Si bien la criatura no podía ver al pelinegro, el pelinegro sí podía ver a la criatura. Y esto solo podía desembocar en un solo resultado. Amaterasu, susurró Itachi, activando una de las técnicas de su Mangekyou Sharingan. La criatura ni siquiera pudo cargar su ataque, ya que unas extrañas llamas de color negro aparecieron en su cuerpo. Esas llamas ardían como el infierno, y se expandían con velocidad a través del cuerpo de la bestia, quemándola de afuera hacia adentro. Por más que ella intentase apagar el fuego negro, este simple y llanamente no se apagaba. Naruto y Neji ya sabían lo que estaba pasando, y sabían que era cuestión de tiempo para que, sea lo que sea esa cosa, terminase por desaparecer sin dejar rastro. Por su lado, el pelinegro trataba de aguantar el dolor que sentía en sus ojos. Cuando los abría, podía notar cómo le tomaba más tiempo enfocar su visión de aquellos objetos que estuviesen un poco lejos. Naruto, Neji. ¿Están bien?, preguntó Itachi, quien se había movido a una rama más baja para que sus camaradas pudiesen verlo. Neji necesita ayuda, el loco ese de los tentáculos lo estrelló contra un árbol, respondió Naruto asustada de la sangre que emanaba del ojo de Itachi. El usuario de Sharingan se preocupó ante la situación del Hyuga. Pero antes de que pudiese hacer algo al respecto, sintió como una mano le tocaba el tobillo derecho. Era Kakuzu quien, al ver la distracción del Uchiha, lanzó su antebrazo y tomó la pierna de su oponente. Usando su fuerza sobrehumana, Kakuzu aló los tentáculos que unían su cuerpo con su brazo, y logró jalar a Itachi, bajándolo del árbol donde estaba parado, y consecuentemente estrellándolo con brusquedad en el suelo. El doloroso grito del joven adulto estremeció los oídos de Naruto. El pelinegro sentía un dolor inconmensurable en su brazo izquierdo. El impacto desencadenó un profundo sentimiento de ardor. El suplicio nublaba su mente, volviéndolo un blanco fácil. Pocas veces en su vida había sentido tal sufrimiento en su extremidad. Más tarde Itachi se enteraría de que se habría dislocado el hombro en esa caída. La mente de la joven Namikaze se estaba llenando de ira. Ese desgraciado de los tentáculos había dejado a Neji muy mal herido, prácticamente sin poder moverse correctamente, y para colmo, ahora había tirado a Itachi de ese árbol, haciéndolo caer desde sabrá Dios cuántos metros de altura. Neji, su mejor amigo, e Itachi, a quien veía como una especie de hermano mayor, habían sido dañados por ese sujeto que estaba ahí parado, muy contento con sus nefastas acciones. ¿Qué le aseguraba a la niña que Kiba o Hinata no estuviesen muertos por la culpa de este hombre? De solo imaginarlo, le hervía la sangre, y en su respiración se notaba el salvajismo y agresividad de la rubia. Naruto, balbuceó Neji, quien seguía apoyado en la rubia para poder pararse. No dejes que el zorro. El joven no pudo terminar su diálogo. La piel de la ojiazul se tornó de un color rojo carmesí, y su temperatura aumentó tanto, que Neji tuvo que separarse de ella, cayendo al suelo con el fin de evitar quemarse. La kunoichi de pelo amarillo continuó su metamorfosis, adoptando una posición cuadrúpeda cual animal cazador. Le crecieron dos protuberancias de chakra en la cabeza, similares a orejas. El chakra lleno de odio y rencor que emanaba de la menor provocaba ráfagas de viento capaces de levantar las hojas del piso. El poder que desprendía esta muchacha era tal que provocaba un pequeño hueco en el sitio en donde ella estaba parada, y no era para menos, ya que, de su retaguardia, emergieron 4 colas. Una vez terminó de sellar los cuerpos de sus compañeros, Perro se predispuso a regresar a Konoha, saltando a través de las ramas. El Anbu tenía su mente ocupada, pensando en qué era lo que le diría al Hokage, hasta que el árbol que usó para impulsarse fue destrozado por un proyectil que voló a gran velocidad, partiendo varios árboles. Si se pudiese ver el rostro del Anbu, notaríamos su gran confusión ante lo ocurrido. Aquello que golpeó el árbol era Kakuzu. El ninja de la hoja no pudo corroborar la identidad del sujeto que fue arrojado, puesto que una extraña bestia de color rojo carmesí apareció de la nada y con unas extrañas garras, abrió el cuerpo del ninja renegado de un solo tajo.
Kakuzu, el famoso shinobi cazarrecompensas y ex ninja renegado de la aldea de la cascada, nunca había experimentado un dolor como este. De un solo golpe, fue empujado con extrema facilidad, rompiendo varios árboles en su camino, y finalmente impactando contra el suelo. Quizás se había distraído un poco, puede que haya subestimado a su adversaria, pero no volvería a suceder. Él era un ninja con casi 80 años de experiencia, claramente no iba a perder contra una adolescente. Eso pensó antes de ver a la criatura que le había golpeado, acercarse con una velocidad endemoniada, para acto seguido abrir su pecho con una de sus garras. El potente grito que dejó escapar no era para menos. Las garras de ese engendro eran inusualmente afiladas, y a esto se suma el extremo calor que desprendieron al golpear la carne del ninja renegado. Esto no podía estar pasando. ¿Cómo es que esta mocosa lo estaba humillando en un combate 1 a 1? No tenía el más mínimo sentido. ¿Cómo es que logró obtener tanto poder? Fue ahí cuando las últimas piezas del rompecabezas encajaron dentro de su cabeza. Kakuzu recordaba haber peleado con enemigos parecidos, enemigos que aumentaron su poder y salvajismo a niveles inalcanzables en cuestión de minutos, enemigos a los cuales nunca les pudo ganar y fueron los únicos que les han hecho perder 3 de sus 5 corazones. Esta chica tenía que ser una Jinchuriki, no había otra explicación. El shinobi adulto intentó por todos sus medios ponerse de pie tras ese ataque, intento que terminó siendo infructífero, puesto que la Jinchuriki puso una de sus manos sobre el torso de su víctima, aplicando una fuerza que hacía imposible para el ex ninja de la cascada ponerse de pie. El horror de enfrentarse a un enemigo imposible de derrotar se mostró en los ojos de Kakuzu. Tenía miedo, quizás no miedo de morir, puesto que solo perdería un corazón, aún tenía 2 de repuesto, sino más bien miedo a ser derrotado por una muchachita de 13 años, a la que hace unos minutos estaba venciendo sin casi esforzarse. El rugido de la bestia ensordeció por unos segundos a cualquiera dentro de un radio de 20 metros. Cegada por la rabia y la euforia, esta criatura de chakra usó su mano libre para apuñalar el corazón de estilo agua de Kakuzu. El grito de dolor que se produjo llamó la atención de las criaturas que había soltado anteriormente. Estas últimas se dieron cuenta de que el cuerpo principal había sido atacado, y por ende, debían ir a socorrerlo, dejando de atacar a los ninjas rebeldes con los que peleaban. Perro estaba sorprendido y asqueado a partes iguales. En todos sus años como ninja, este debía ser una de las 5 muertes más horribles y despiadadas que había visto. Aunque su sorpresa y asqueo se transformaron en miedo, puesto que la Jinchuriki se volteó para verle fijamente. No había que ser muy inteligente para saber que si el ninja de Konoha no salía de allí lo antes posible, su destino sería similar al de Kakuzu. La bestia de chakra saltó sobre el shinobi enmascarado. Dando un paso al costado, el ninja leal logró esquivar de puro milagro el ataque, pero eso no evitaría que la bestia volviese a atacarle. Saltando hacia atrás, Perro intentó evitar cortes que esta criatura empezó a lanzarle. No obstante, el segundo intento de esquivar, las garras lograron atravesar su ropa, dejando un corte horizontal en la parte alta de su abdomen. La herida no era profunda, pero para el enmascarado, ardía como el magma de un volcán. Un potente jutsu de viento salvó al ninja de Konoha de una muerte segura. La ráfaga de aire condensado empujó a la Jinchuriki antes de que la misma pudiese hacerle daño al shinobi de la hoja. Eran las criaturas de Kakuzu, las cuales habían llegado para recuperar el cuerpo del shinobi recientemente asesinado. La atención de la entidad de chakra rojizo se desvió hacia las criaturas de color oscuro. El ambú con máscara de camino no desaprovechó la oportunidad y saltó a los árboles con el fin de escapar de la zona. Las bestias de color oscuro se plantaron enfrente de su oponente y comenzaron un extraño y desagradable proceso de fusión. Sus cuerpos comenzaron a juntarse, cambiándose en una grotesca maraña de tentáculos. Las máscaras de las bestias ahora estaban una al lado de la otra, listas para iniciar cualquier tipo de ataque. La imponente presencia de esta fusión generaría miedo en aquellos que no estuviesen preparados para ver semejante evento.
Estática en un lugar, la Jinchuriki no demostró ningún tipo de miedo o nerviosismo, simple y sencillamente, observó a la entidad delante de ella, y procedió a cargar una esfera de energía concentrada desde su boca. Los corazones de Kakuzu lanzaron un jutsu combinado de fuego y viento, el fuego ardía con la intensidad de un verdadero incendio masivo, y el viento solo potenciaba aún más el poder de la candela. Era una obra maestra para el arte ninja del ninjutsu elemental, el ataque tendría el potencial de aniquilar toda forma de vida en el bosque si fuese lanzado a máxima potencia. Pero ni esta llamarada fue rival para la gran bola de chakra de varios metros de diámetro que atravesó el fuego e impactó contra la extraña fusión, desintegrándola por completo. Itachi hacía su mejor esfuerzo para ayudar a Neji a caminar, tratando de regresar con el resto de su escuadrón. Si bien el muchacho de 14 quería cerciorarse que su mejor amiga estaba bien, la prioridad era reagruparse con el escuadrón y hacer el recuento de bajas. Neji, dijo asustada Hinata al ver el estado de su primo. ¿Qué te pasó?, añadió Kiba mientras se acercaba a su primo para oír su respuesta. El sujeto con el que peleábamos me arrojó con Neji y no pudo terminar su respuesta, puesto que un fuerte rugido seguido por un sonido de ramas siendo agresivamente apartadas, alertó a los ninjas subversivos. Todos los que podían ponerse de pie por su cuenta, adoptaron de inmediato una pose de batalla, preparados para lo que sea que apareciese. No era nada más ni nada menos que Naruko, quien seguía cubierta por el manto del zorro de las 9 colas. Los gemidos de preocupación y angustia no se hicieron esperar, puesto que en este estado era prácticamente inútil intentar pelear. Pese a que había una forma para tratar de contener a esta bestia, eso no aliviaba a los rebeldes, los cuales sudaron gotas de nerviosismo. Si bien estaban agradecidos con esta transformación, pues intuían que fue ella quien acabó con Kakuzu, lo cierto es que esta espada de doble filo estaba a punto de ponerse en su contra. La Jinchuriki saltó desde donde estaba parada, buscando atacar a sus aliados. Todos los shinobis subversivos retrocedieron rápidamente para esquivar el ataque. Gracias al cielo, nadie recibió daño tras la caída de la bestia, pero eso no era la solución definitiva para este problema. La criatura carmesí usó una habilidad rara, usando las reservas de chakra del zorro de las 9 colas, la bestia logró extender su brazo, buscaba ensartar sus garras en alguna de sus víctimas, y casualmente, si no se apartaban rápido, quienes recibirían el golpe serían Kiba, Hinata y por extensión Neji, puesto que estos hermanos ayudaban a su primo a caminar, apoyando sus brazos en los hombros de ellos. La velocidad del brazo de la bestia era endemoniada, no había cómo esquivarlo, mucho menos si tenían que cargar con el peso de un adolescente herido. ¿Acaso ese sería el último momento en la vida del crío de jóvenes? Pues a juzgar por el insólito filo de esas garras, y el condenado calor que desprendían, lo más probable es que no sobreviviesen. En el último segundo una gigantesca mano esquelética de color morado se hizo presente, colocándose justo entre las garras y los muchachos, protegiéndolos del ataque. Itachi Uchiha había utilizado la mano de su Susanoo, una habilidad de su Mangekyo Sharingan, para contener esta agresión. Esta mano era tan grande, que podría levantar a una persona sin esfuerzo como si de un muñeco se tratase. Aquella mano rápidamente se transformó en un apretado puño, puesto que el joven adulto planeaba aplastar a la bestia de 4 colas. Levantando la extremidad que formó con sus ojos especiales, Itachi giró en 90 grados la mano de su Susanoo y golpeó a la Jinchuriki con la parte de abajo de su puño como si fuese un martillo. Al impactar, se formó un pequeño cráter de 2 metros de diámetro y 50 centímetros de profundidad. Esperablemente, la muchacha no regresó a la normalidad, pese a que el golpe del Susanoo perfectamente podía partirle todos los huesos a un hombre adulto. Tras ver que su puño no logró el efecto deseado, el Uchiha volvió a golpear a la bestia rojiza con su puño, aumentando la profundidad del cráter a poco más de 80 centímetros. Nuevamente, Naruko seguía revestida con el manto de chakra del zorro, aunque en esta ocasión, la concentración y capacidad de atención de la bestia se redujeron notablemente. Sin perder un solo segundo, Itachi volvió a utilizar su Susanoo para golpearla.
Esta acción fue repetida una y otra vez, aumentando la profundidad del agujero en la tierra, pasando de 80 centímetros a 1,20 m, luego a 1,60 m, después a 1,90 m, y seguía. La Jinchuriki pasó de representar una verdadera amenaza para el grupo, a ni siquiera poder moverse del lugar donde la estaban apalizando. Era incapaz de tan siquiera apoyar sus brazos en el suelo para levantarse, su cuerpo inerte daba la impresión de estar muerta. Después de 5 golpes, Neji no pudo seguir viendo esto. Y si a Itachi se le pasaba la mano y terminaba por apagar su vida. Itachi, ya fue suficiente, detente, gritó el castaño de ojos blancos. El joven adulto hizo oídos sordos al pedido del menor, y golpeó una 6ª vez. A estas alturas, costaba creer que la muchacha hubiese sobrevivido los intensos golpes de un Susanoo, capaces de partir montañas. Un 7º golpe se preparó en el aire. Ya detente, la vas a matar, exigió el adolescente de 14 con preocupación en su mirada. Magullada en el piso, la joven portadora de bestia con cola no emitía ningún tipo de señal que denotase conciencia. Sabían que seguía con vida, puesto que todavía poseía el manto del zorro rodeando su cuerpo. Si estuviese muerta, el chakra rojizo ya hubiese abandonado el cadáver. Cansado por las exigentes cantidades de chakra que empleaba el Susanoo, el Uchiha se limitó a tomar el cuerpo de la Jinchuriki, envolviéndolo entre su palma y dedos. Levantando a la joven, el rebelde del Mangekyo gritó para que todos oyesen. Amaterasu, gritó con rebosante sangre en el ojo. Espera, no, gritó Neji mientras veía como su mejor amiga era envuelta en llamas negras. El Susanoo del pelinegro dejó caer a la Jinchuriki desde una altura considerable, dándose un gran golpe en el suelo mientras seguía envuelta en el abrasante calor negro del fuego del Amaterasu. Reaccionando con miedo, el recipiente del zorro de las 9 colas se paró sobre sus 2 piernas, y rugió con desesperación. Un rugido ensordecedor que hubiese asustado a los animales cercanos, si estos me hubiesen escapado antes, durante la pelea contra Konoha. Cayendo boca abajo al duro suelo de tierra como costal de alimentos, el manto rojizo del zorro poco a poco se fue desvaneciendo, permitiéndole a la muchacha retornar a su forma normal. Cuando Neji notó esto último, sus ojos intentaron salir de su cuerpo de la impresión, y apretó los dientes del coraje. Itachi, se va a morir, haz algo por favor. Si no fuese porque ni siquiera podía caminar, el Hyuga hubiese ido corriendo hasta donde estaba el Uchiha a exigirle que detuviese las llamas que estaban carcomiendo a su amiga. Jadeando por el esfuerzo, el Uchiha utilizó sus habilidades oculares para detener las llamas del Amaterasu, salvándole la vida a Naruko. La joven rubia yacía desmayada sobre el suelo, tenía parte de su ropa quemada y una que otra quemadura de primer grado, estaba claramente inconsciente, si no fuese por el rítmico movimiento de su pecho que indicaba que la menor estaba respirando, todos hubieran pensado que la adolescente estaba muerta.